Hola, ¿qué tal, amigos, amigas, amigues de Libros Militantes? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora en que nos vean. Bienvenidos a un programa más, bienvenidas a un programa más en la que un grupo de personas que amamos la lectura recomendamos libros porque nos encanta contagiar a la gente de nuestro entusiasmo por ciertos libros, ciertos títulos. Partimos de un lema que es: izquierda que no lee no es izquierda, y que puede ser igual un poco brusco y un poco desafiante. Pero lo hacemos por algo muy, muy puntual, y es que la literatura sobre todo, que es lo que más recomendamos, la lectura en general, pero la literatura sobre todo, nos permite desarrollar un superpoder que la izquierda necesita, que es el de la empatía. Si algo tiene la izquierda es que abraza esas causas perdidas, defiende los derechos humanos, abraza a las minorías políticas y las defiende, las incorpora en su programa. Esto es fundamental para entender la izquierda en la actualidad, lo que es la izquierda hoy. Y para ello, la lectura es una herramienta fundamental, porque la lectura nos permite, a través de la empatía, conocer las realidades que tal vez no son ajenas, pero que a través de la literatura esas realidades se vuelven nuestras y podemos entonces desarrollar mecanismos de solidaridad y de identificación para poder defender esas causas que la izquierda ha hecho suyas a lo largo de la historia. Así que bueno, por eso decimos que izquierda que no lee no es izquierda. Por supuesto que es una provocación, nada más. Y precisamente voy a empezar hablando de un autor al que la historia de la literatura mexicana no le ha hecho justicia, no le hizo justicia en su momento, y no le hizo justicia porque era un autor gay. Voy a hablar de un autor gay porque estamos en el mes en el que el colectivo LGBTQ+ celebra su orgullo y celebran los derechos que han ido ganando a lo largo de la historia con luchas verdaderamente admirables. Y uno de los autores que escribe poesía homoerótica, no solamente, pero sí que escribe poesía homoerótica, es Abigail Bojorquez, un poeta sonorense que en los años 50, los años 60, tuvo el valor, porque hay que tener muchísimo, pero muchísimo valor, y más en esa época, en los años 60, en los años 50, para escribir y abiertamente decir desde dónde escribo, desde dónde amo, desde dónde deseo. Hay que tener muchísimo valor, porque si hay una historia terrible de persecución, de violencias, de estigmatización, de prejuicios, de insultos, es la historia de la comunidad LGBTQ+. Incluso la izquierda tiene una responsabilidad. Hubo una época en que la izquierda fue homófoba y la izquierda fue injusta, con un movimiento que siempre se identificó con la izquierda. Hay ejemplos a lo largo de la historia, hay muchísimos ejemplos en donde la comunidad LGBTQ+ o Q+, se identificó con la izquierda. Y es el caso de Abigail Bojorquez. Abigail Bojorquez fue un poeta que asumió su forma de amar y su forma de desear desde su literatura, pero también fue un poeta de izquierda y fue un poeta militante. Voy a recomendar su último libro, el libro que escribe antes de morir, un año antes. Lo escribe en 1994, él muere en 1995, en Sonora, solo, despreciado, salvo un pequeño grupo de personas que lo admiraban y lo querían, lo protegieron, pero las instituciones le dieron la espalda. En su momento, Octavio Paz le dio la espalda, Octavio Paz lo señaló y lo excluyó por su homofobia y por defender desde su literatura la literatura homoerótica. Y de esta manera muere uno de los poetas más grandes que ha dado la lengua española en el siglo XX. Así, la lengua española, no hablo solamente de México, hablo de la lengua española. Abigail Bojorquez escribe este último libro, Poesía, que es un libro brutal, un libro en el que desde una confesión enormemente sincera y total va desgranando poema a poema la estigmatización, la persecución, la burla y las violencias que sufrió la comunidad gay, especialmente a partir de una enfermedad como el SIDA. En Poesía encontramos un puñado de poemas de una belleza estremecedora, porque va denunciando y va señalando a un grupo de personas a las que no solamente mató una enfermedad, sino que también mató la injusticia, los prejuicios, los estigmas y la estupidez, ¿no?
porque bueno, a mí me sigue pareciendo enormemente estúpido que alguien piense que porque determinada persona ama, desea y siente desde un lugar que no es el mío, lo tengo que condenar, lo tengo que perseguir, lo tengo que orillar, o lo tengo que esconder, o lo tengo que violentar. Me sigue pareciendo enormemente estúpido. Y ojo ahí, izquierdas, ojo ahí, cuidado. Para terminar rápidamente, porque me estoy colgando mucho, voy a leer uno de los poemas, uno de los que a mí más me gusta, de Poesía. Ah, por cierto, el Fondo de Cultura Económica va a sacar pronto una antología, con lo cual vamos a hacer justicia a un poeta que merecía estar en el Fondo de Cultura Económica desde hace mucho tiempo y que no ha sido así. Así que bueno, celebro mucho que el Fondo de Cultura Económica vaya a sacar una antología que arma Gerardo Bustamante, el gran conocedor de la poesía de Abigail Bojorquez, uno de los grandes estudiosos. Y dice así, leo unas estrofas, ¿no? Bueno, de hecho se llama Duelo el poema, viene en poesía, y voy a leer el final porque hay algo que dice que me parece fundamental para entender desde dónde escribía Abigail Bojorquez. Dice, vengo a estarme de luto porque puedo, porque si no lo digo yo, poeta de mi hora y de mi tiempo, se me vendría abajo el alma de vergüenza por haberme callado. Qué natalicio nuevo de la ausencia, qué grave el día, qué turbio el sol, apenitas ayer abeja de oro, qué viento de crueldad este domingo, qué pena. Pero está bien, en este mundo todo está bien. El hambre, la sequía, las moscas, el apartheid, la guerra santa, el SIDA, mientras no se nos toque a él. Ese no cuenta, simplemente está allá, loco de risa, próspero de la muerte, a gusto. Poesía, Uy, Abigail Bojorquez. fuertísimo. Oye, pero ¿y no dijiste, o sí dijiste, y no te puse atención, que además es, o sea, pensando justo en que es una persona que escapa al centralismo luego de ciertas figuras del canon literario, o sea, por su condición de orientación sexual, pero también que es del norte y también quizás por eso fue un poco menospreciado, no sé. Sí, también, es cierto, sí. La literatura del norte, el grupo de Octavio Paz, quienes tenían todo el poder y el control sobre la literatura durante determinados años, veían con muchísimo recelo y desprecio a la literatura del norte por considerarla bárbara, ¿no? De hecho, hablaban de los bárbaros del norte. Y sí, eso también es cierto. O sea, era un poeta periférico en muchos sentidos, ¿no? Era un poeta periférico porque no se alineó a lo que se le exigía, pero además venía de la periferia, del norte del país, en una época en que el norte era absolutamente la periferia total, no contaba. Sí, totalmente. Ah, bueno, y en el caso, bueno, pueden esperarse la edición, la antología completa, la antología que va a sacar el Fondo de Cultura Económica pronto, pero si les urge que dicen, quiero leer a Abigail Bojorquez, y de veras leanlo porque les va a volar la cabeza. Esta edición de Poesía es una iniciativa que salió en 2019 de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. 2019, en el momento que estaba Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno, y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que es la que fundó Andrés Manuel López Obrador, porque la izquierda es la que hace estas cosas, ¿no? Además, esa edición tiene unas ilustraciones muy Hermosas. bonitas, sí. Tienes razón. Sí. Sí, de aquí estaba mirando una y se ve, Sí. se ven hermosas, sí. Y ahorita mismo les voy a decir el nombre del ilustrador porque se me fue y no lo estoy comentando y eso no es justo. Y ya paso el micrófono a quien quiere seguir, compañeros o compañeras. Eduardo Flores Soto es el ilustrador. Eduardo Flores Soto. Bellísima la edición, en efecto. Muy bien, ¿quién sigue? Pues ya me dardo a punto. Bueno. A ver, voy a leer algo. No había tumba más pequeña en el cementerio que la de Pablito. El enterrador tardó una fracción de la noche cavando la sepultura. Apenas un recuadro de 1 metro por 40 centímetros a la profundidad habitual. El tiempo sobrante se sentó a un lado y fumó 2 cigarros pensando en lo terrible de haber perdido la vida tan pronto. Y lo más terrible que sería para la madre vivir sin su criatura, porque el padre desde cuándo había desaparecido. Así empieza este cuento que se llama Los colmillos del muertito, de una escritora mexicana joven, Lola Ancira. Es una escritora de terror, cuentista,
sí, su especialidad es el cuento, tiene muchos libros de cuento, es una persona sumamente entregada a la investigación en su escritura, tiene por ahí un cuentario sobre la Castañeda, sobre Lecumberri, tiene un proyecto sobre cementerios, va a visitar los cementerios de Latinoamérica y por ahí también tiene un proyecto. Le gusta escribir sobre fantasmas, sobre vampiros. Y este cuento, Los colmillos del muertito, pues justo con ese párrafo que les leí, empieza hablando pues de algo terrible, que es de las cosas más horribles que le puede pasar a alguien, que es que se muera un hijo, ¿no? Un hijo a muy temprana edad. Pero es un cuento bellísimo, a mí me parece, es muy, muy triste, pero es muy bello también, porque explora el amor materno, justamente. O sea, una pregunta inicial, que bueno, es esa pregunta terrible, es ¿qué harían ustedes si se muriera? ¿O qué sentirían? ¿Cómo se les trastocaría la vida si perdieran a su hijo, ¿no? Pero en este caso luego surge una pregunta que es ¿qué pasaría si, como el título sugiere, pues su hijo no está Regresa. totalmente perdido? Ajá, exacto, regresa, ¿no? Entonces esta es la vida de, bueno, la trama, digamos, del cuento. Gaudelia es la madre de Pablito. Ella vive en un pueblo, se entiende que es un pueblo que pues es no sé, como la sierra, está, si no precarizado, digamos, si es un pueblo humilde o quizás hasta nos lo imaginamos en otra época. Llega un hombre, la embaraza, el hombre en cuanto se entera que está embarazada, pues se va, dice adiós, yo ya. Qué raro, ¿verdad? Sí. Sí, qué triste. Pero bueno, esta historia del pueblo está, digamos, ya condicionada por una maldición que ven, que es, llegó el progreso a decir vamos a construir una presa, todas las casitas, súbanse allá al cerro porque la presa va a tapar vamos a inundar. Algunos se quedaron abajo, entre ellos los padres de Gaudelia, y pues pasó lo que tenía que pasar con los que se quedaron ahí, los que no se movieron, los que no decidieron agarrar sus triques, los más básicos, y subirse al cerro, que es que quedaron sumergidos, ¿no? Desde entonces aquejó una maldición el pueblo, que es los que murieron después de esa maldición en el cementerio empezaron a desaparecer. Y cuando desaparecían, encontraban también que había unas huellas de sangre que se internaban en el bosque, y después también encontraban que pues había víctimas por ahí que sufrían mordeduras de 2 colmillitos. Ya estamos empezando a pensar, ¿no? ¿Qué figura de la tradición literaria es Pablito, que tiene 2 colmillos y chupa sangre? Y es lo que pasa con él, que cuando muere Pablito desde que nació, Gaudelia se da cuenta de que nunca es suficiente amamantarlo, siempre tiene hambre. Nació con 2 colmillos, desde entonces la partera le dijo algo mal tiene tu niño, pero pues Gaudelia lo ama profundamente, lo regaña cuando la amamanta y la muerde muy fuerte, pero a veces dejaba que la mordiera, y era cuando Pablito tenía como más vida, se le sonrosaban las mejillas. Pero bueno, el pueblo le dice, ese niño está mal, tú tienes que separarlo de ti, lo tienes que destetar. A los 2 años decide destetarlo. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que Pablito ya no recibe sangre y es cuando muere. Van y lo entierran, desaparece, le dicen, tu niño va a regresar. Y nos vamos a dar cuenta cuando empiecen a morir las gallinas, cuando empiecen a morir luego los borregos, los perros y luego otros niños. Entonces, pues bueno, ahí ya anuncian el regreso de Pablito, y pues la segunda o tercera pregunta sería, ¿qué harías tú como madre si tu hijo regresa, pero en esta otra forma, ¿no? Y bueno, no les voy a contar el final, pero es un final muy hermoso y al mismo tiempo muy triste y muy brutal. Es un cuento fuerte. Por las ilustraciones podría parecer que es un libro infantil. Las autoras dicen, la autora es Lola Ancira y la ilustradora es Alejandra Gámez, dicen que no está pensado pues para niños, pero yo pienso que podrían leerlo. O sea, yo a los 8 años leía a Horacio Quiroga y a menos que mi psicóloga diga que no, creo que no estoy tan traumada. Entonces yo creo que con un buen acompañamiento este libro se puede leer, y nada más quiero enseñarles las ilustraciones porque además están increíbles, están en negros y con rojos. ¿Tienes el...? Pero miren, ahí está la tumba de Pablito. Ay, bueno, no sé si se escucha por si no.
Ahí Pablito ya desapareció de su tumba. Pablito amamantando, ¿no? Miren. Pues qué belleza. Son Son Sí, rosados. porque aquí ya le dejó las heridas a la madre. O sea, que la madre es un amor, pues brutal, ¿no? Entregar la propia vida al hijo. Vamos a dejarles un poco picados a la audiencia. Sí, solo quiero enseñar unas ilustraciones. Sí. Pero platíquenme, ¿qué les parece? Iba yo a mencionar que tocante al tema de los relatos de terror y los niños, no hay niño a quien si no le dices te cuento un cuento, te diga de terror. Ujú. Dos, de base. Así que en ese sentido, pues seguramente puesta a la mesa. Y estaba yo reflexionando al respecto de ese dilema tan aterrador como lo perdiste, horrible, lo quieres de verdad de regreso, ¿no? Un poco el diablo de la botella de Stevenson. Y estaba yo recordando la famosa novela de Stephen King de Cementerio de Mascotas, que tiene esa premisa. Y a colación de esa premisa, ese libro, de entre todos, ese libro, cuando lo estaba escribiendo Stephen King, lo paró porque no pudo con el terror. Es decir, porque además de cualquier espanto como otro relato de terror, incluye el dedo en la llaga de la decisión ética y del dolor inimaginable de cualquier padre a ese respecto. Sí, que en este caso yo creo que lo resuelve muy bien Lola. O sea, sí hay ahí como un equilibrio entre, bueno, mi hijo es otra cosa, pero lo amo profundamente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y no es gratuita aquella historia de fondo del pueblo inundado. Entonces, pero se los dejo, está hermoso, hermoso. Y otra cosa que me parece muy bella es que es una presentación de los vampiros, que no es estos vampiros así de la nobleza y llenos de joyas Góticos, y ¿no? riqueza. Ajá, De la sí, tradición gótica. exacto. Irresponsables y eternamente bellos y sin tener que trabajar, sí, en efecto. Exactamente. Sí. ¿De qué editorial? Es de editorial Somos Cordes, una editorial independiente mexicana. Creo que lo pueden conseguir ahí en su página y también siempre están en la Feria del Libro y la Aventura, que organiza el Fondo y la Brigada. Están por ahí, distribuyen bien en las ferias. Ujú. Bueno, ¿y quién va? ¿No? A ver, Medardo, ya tomaste la palabra. Sí, Pues sí, ya. Ya, de metiche. En los capítulos anteriores en donde he tenido el honor de participar con ustedes, me he alineado con el señor de los clásicos y mencionado cosas sobre Moby Dick, sobre la Odisea, sobre Los Miserables. Me he acercado al ángulo de donde parte del pensamiento progresista que hoy tenemos muy, muy asumido en la historia de la literatura apareció, o al menos contagió a muchos lectores. Y el ejemplo del día de hoy proviene de un escritor de la primera mitad del siglo XIX con unas características extrañas. La primera, apoyó a otras escritoras mujeres. Es decir, mientras a Jane Austen le cerraron las puertas por todos lados y a las Bronte las miraban para abajo, este escritor se esforzó en decir, mira qué interesante, ¿y qué pasa y qué más? Eso ya sería notable. Pero también este escritor, a la hora de hablar de pensar sobre los problemas políticos de su país, con muchos siglos de desencuentros entre las culturas al interior de su propia nación, decide escribir sobre el encuentro de culturas, la fusión de pueblos que se conquistaron, diciendo, bueno, es que comencemos por otro lado. Este mismo escritor, cuando va a recibir la visita del rey de Inglaterra en su patria, Escocia, él es asesor y le dice al rey, oye, ten una cortesía con estos que han sido durante tanto tiempo avasallados culturalmente y militarmente. Y entonces llega el rey con el famoso kilt a cuadros que sí se utilizaba en la Escocia rural, pero que no era como muy de moda. Y gracias a esa idea que tuvo este escritor y que vieron al rey en eso, entonces ya comenzó
el crecimiento y expansión y la recuperación, ahora sí ya no del odio hacia esos escoceses, sino bueno, a ver qué tienen que contar. Este escritor también dijo, ¿saben qué? Todo ese asunto de las editoriales es un embrollo. Yo voy a publicar mis propios libros y voy a organizar unas visitas turísticas por este país que amo tanto. Este escritor fue Sir Walter Scott. Y escribió una novela. El inventor de la novela histórica. Exactamente. Allá voy. Es justamente este escritor quien en 1832 se plantea, ¿qué tal si cuento una historia basado en lo mucho que sé de la Edad Media y lo que ya no sé, pues lo completo con parte de la narración? Y es Walter Scott el que dice, voy a contar la historia de un hijo con problemas con su padre, Ivanhoe, Wilfrido de Ivanhoe, que está la pugna entre los sajones y los normandos conservadores, y eso pues ya tiene su interés. Pero dice, y lo voy a poner en la época de Ricardo Corazón de León, por cierto, uno de los peores reyes que ha tenido Inglaterra, pero es que su hermano era muchísimo peor. Juan el rey Juan. Y entonces, si estamos hablando de Juan y estamos hablando de Ricardo, es porque esta es la primera vez en la historia de la literatura que, más allá de baladas compiladas y de relatos populares, aparece Robin Hood. Esta es la novela fundacional del hombre que va a robarle a los ricos para dárselo a los pobres. Y no obstante, es un personaje relativamente periférico, pero en un periférico ¿en dónde? En donde el foco central de la novela, arranca la novela con dos protagonistas de la clase trabajadora. Wamba, un bufón, y Gurth, sí, un porquero. Entonces, arrancando con estas clases populares que además van a ser ellos los que tengan amistad posteriormente con Robin Hood, comienza la novela, aparece Ivanhoe, se enamora de Rowena, que es la protegida del padre, va al torneo, tiene una participación notable en el torneo, llega Ricardo Corazón de León disfrazado debajo de una armadura negra, se pone una borrachera loca con el fraile Toc. Pero, mientras esta parte de la trama va avanzando, de poco a poco empieza a tomar mucho protagonismo otro personaje que parecía periférico y que ahora tiene las mejores páginas, tiene los mejores diálogos. Una mujer, y una mujer judía, Rebeca de York, que es una gran conocedora de la ciencia de la curación, que está locamente enamorado de Ivanhoe, pues está guapillo, pero que está muy por arriba y muy por encima de ella. La novela se la come Rebeca de York, y al rato, hacia la segunda parte, en donde la secuestra un caballero y se la lleva a su castillo, bueno, Ivanhoe herido se va a recuperar para ir por ella. Y como el castillo, el dueño del castillo es un tipo cruel y terrible, voz de... frente de buey. Ivanhoe no puede, Ivanhoe, perdón, está herido, pero no pueden acercarse al señor feudal que tiene prisionera a Rebeca, y entonces lo que ocurre es una revolución popular. Van por Robin Hood, y Robin Hood y el porquero y el bufón va a la clase popular a ponerle sitio a esos señores feudales horribles para rescatar a Rebeca y rescatar a Ivanhoe. Una novela que de pronto uno dice, bueno, pues es un clásico de estar por allá, aburridísimo, divertidísimo, buenísimo, ver los pensamientos por dentro de Juan, del rey Juan en su perspectiva siniestra, pequeña, mezquina, de la política, y con, una vez más, esta mujer judía, esta mujer importante en la literatura, y en 1832, con Robin Hood, el porquero y el bufón. Por favor, lo van a encontrar en cualquier librería de viejo, o si no, está en sus propias estanterías. Ivanhoe, de Sir Walter Scott, que fue un gran hombre, además de un gran escritor.
Sí, el inventor de la novela Inventor de la histórica, novela o sea, la novela histórica como la entendemos ahorita, porque bueno, pues igual antes ya existía, pero como la entendemos ahorita, la novela histórica, como se concibe la novela histórica, él es el origen. Él empezó con esta idea de novelar la historia y de tomar personajes históricos y convertirlos en protagonistas de una novela. Él es. Así que bueno, le debemos eso, casi nada. Digo, porque es uno de los géneros que más gusta en México, la Claro. novela histórica. Así que ahí están las fuentes. Y fíjate que no mucha gente lo entiende. Sí, sí, lo conocen como un relato para jóvenes, un relato de aventuras. Y sí lo es, o sea, sí es una novela extraordinariamente divertida, muy inquietante. Y fíjate que tiene esa cualidad que tú dices, meterse en la cabeza de Juan. Porque en las otras vemos lo que Juan hizo, que era una crueldad y una desproporción, las alcabalas, el saqueo al pueblo. La opresión, ¿no? A través de los Pero, impuestos. pero Walter Scott dice, se mete en la cabeza del rey, es decir, cuáles son las razones de este hombre para ejercer esa crueldad desde la prepotencia de la realeza, ¿no? Ya, totalmente. Muy bien. Andrés, ¿qué nos traes? Pues yo creo que ya no me va. Bueno, Sí, tenemos unos minutos ahí. sí, bueno, rápidamente. Voy a hablar de Mauricio Rosenkopf, uno de los grandes, un escritor latinoamericano muy importante. Les voy a relatar de dónde viene él. Él es uno de los 7 rehenes que captura la dictadura uruguaya junto con Pepe Mujica, y que los tienen para que en el momento en el que los tupamaros vayan a hacer alguna acción, a asesinarlos a ellos. Y los tienen metidos durante 14 años en un agujero. Y prácticamente en un agujero, 2x2. Y Mauricio Rosenkopf escribe esta novela que se llama Cartas que no llegaron, en donde junta todo. Junta su infancia de un niño pobre uruguayo, hijo de inmigrantes polacos, que tiene un peso enorme, llega a ser muy divertido. Por ejemplo, ese niño que le pregunta a su mamá si las mámeles, como les decía, era, y que si su abuela, quién era, y dice, pues era mi mámele. Entonces las búbeles son las mámeles de las, o sea, se meten en esta cosa. El papá era sastre y él trata de traer a su familia de Polonia, donde están siendo perseguidos y están llevados a los campos de concentración. Y esta parte también entra en esta novela, al mismo tiempo que la incorporación de este chico que se va convirtiendo en un joven, de este chico a la militancia y a la resistencia ante la opresión. Hay escenas, capítulos verdaderamente conmovedores. Por ejemplo, uno en el que está relatando cómo su padre habla de unas jóvenes que están en un campo de concentración y que están bromeando como cualquier joven. O sea, no dramatiza algo verdaderamente terrible, ¿no? Y entonces están hablando de los piojos que tienen, y de repente les llega un jabón, y el jabón pues, se vuelve un tesoro. Y están felices, y de repente ven el jabón y ven la inscripción. Y lo que hacen es enterrar el jabón y rezar la oración de difuntos, porque ese jabón evidentemente era de la grasa, con la grasa de los judíos. de los judíos. Pero también está esta otra parte que es la lucha, la resistencia, la capacidad de indignarse frente a la profunda injusticia, a la opresión, y encontrar que un niño polaco marginado, pobre, hijo de un sastre, se va convirtiendo en un personaje, el personaje que conocemos, en un gran escritor. Y esta forma de narrar las cosas, en donde va del niño a las familias, que siempre el padre está esperando una carta.
porque dicen ya van a salir. Entonces son las cartas que nunca llegaron porque la inmensa mayoría de su familia murió en los campos de concentración cerca de Polonia. Y él habla de su padre, que cuando él sale ya tiene Alzheimer y está en un asilo, y es todo lo que no pudo hablar con su padre, todo lo que su padre no le contó, también está, y él inventa, es todo lo que él reflexionaba cuando estaba en ese agujero durante tantos años, de las cosas que debe haberle preguntado a su padre y que no le preguntó. Entonces son los recuerdos, va atrás, va adelante, es un libro maravilloso y está en la colección popular del Fondo de Cultura Económica. De verdad, no dejen de leerlo porque los va a conmover y se van a dar cuenta de la maestría de Mauricio Rosenkopf para relatar todo esto sin victimizarse, planteando las cosas desde una perspectiva tan profundamente humana, tan profundamente sensible y tan profundamente empática que nos mueve, se nos mete por el esternón a las entrañas. Mauricio Rosenkopf, Las cartas que no llegaron. En la colección popular del Fondo de Cultura Económica nos vemos y nos vamos. Hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima. Bye.